Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muy buena tarde al ingeniero Juan Carlos Ordóñez, decano de la Facultad de Arquitectura, a los profesores docentes que están esta tarde en esta última sesión del Congreso Modulor, y a los jóvenes estudiantes que se están formando como futuros arquitectos en esta profesión tan bella, tan noble, que nos permite tener un encuentro, un acercamiento con Guatemala, con nuestra gente y con el ambiente que nos rodea. Agradezco la invitación, el contacto que inicialmente realizó el arquitecto Eric Estrada, y pues agradezco el tiempo que me dan para poder venir a presentar algunas ideas. Bueno, me gustaría que todos, por favor, entraran a esta página www.menti.com y que en una palabra, ahí tienen dos oportunidades, pero que en una palabra ustedes puedan plantear o decir qué es lo que se les viene a la mente cuando escuchan arquitectura del futuro, ¿sí? Allí en la pantalla hay un código QR, también lo pueden escanear para entrar directamente a la página, y o entran por el www.menti.com y acá está el código. Vamos a ver si ya tenemos aquí algo. Ya estoy viendo aquí algunas palabras: transformación, progreso, elegancia, creación. Vamos a ver quién más. Metodologías. Invención, innovación, imaginación, facilidad, creación, creatividad, simplicidad, novedoso, sostenibilidad. Más. Vamos a dar un ratito más para que terminen de ingresar. Van 15 personas que han puesto sus aportes. Avance, perfección, forma, calidad, sustentable, imaginación, paramétrico. Más. Estructura, evolución, factible. Novedoso, invención. Adaptación. Estética, armonía, desarrollo. Composición. Integración. Autosustentable. Invención. Bueno, como ven aquí, hay muchos conceptos con los cuales nosotros podemos representar lo que pensamos sobre arquitectura del futuro, ¿verdad? Esto se va a quedar activo por si quieren continuar, ¿verdad? Los que aún no han ingresado su concepto. Voy a pasarme nuevamente a la presentación y al final vamos a ver
vamos a hacer otro ejercicio para ver cómo ustedes pueden ejemplificar o cómo van a explicar o si de alguna manera lo que vamos a platicar el día de hoy tiene alguna incidencia, ¿verdad? La charla está dividida en 3 momentos, ¿verdad? La charla se llama Arquitectura del Futuro, un poco para llamar la atención, ¿verdad? En este mundo globalizado en donde vivimos, en donde tenemos que estar a la vanguardia de la tecnología, tenemos que estar a la vanguardia de todo lo que está sucediendo en el mundo, ¿verdad? En cómo otros países más desarrollados plantean la arquitectura, ¿verdad? Vemos ciudades inteligentes, edificios inteligentes, pero el día de hoy yo lo que quiero es traer en retrospectiva, o sea, ver un poquito hacia atrás qué hemos estado haciendo como seres humanos, ¿verdad? Y es decir, qué hemos hecho principalmente con nuestro ambiente, con nuestro ecosistema, con nuestro planeta. ¿Para qué? Para que podamos recordar esas interrelaciones que existen en los ecosistemas y no vistas solo como el ecosistema natural, sino también como nosotros, como seres humanos inmersos dentro de esos ecosistemas, ¿verdad? Y realizando nuestras actividades. Luego vamos a ver algunas acciones del presente, no son, digamos, no es un análisis exhaustivo, sino son algunos ejemplos que quiero presentar, ¿verdad? Para poder acotar el tema que vamos a ver el día de hoy. Aquí vamos a ver principalmente lo relacionado a la arquitectura regenerativa y estos ejemplos que desde mi punto de vista son aportes positivos que van orientados hacia la regeneración. Y la tercera parte, pues ya son las reflexiones finales para poder concluir con la charla. Si tienen alguna pregunta, pues pueden irla anotando, ¿verdad? Para que no se olvide y al final de la charla la podemos ver. Al hablar de un ecosistema, tenemos que englobarnos, digamos, en el planeta, ¿verdad? En cómo este espacio, este mundo donde los seres humanos vivimos, nos permite a través de diferentes subsistemas poder desarrollar nuestras actividades, ¿sí? Y es decir, el planeta en sí, el planeta Tierra, también va a tener otras relaciones con el espacio exterior, ¿verdad? Principalmente con el sistema solar y con la energía que recibimos del Sol, que al final de cuentas es uno de los elementos más importantes para el sustento de la vida en el planeta, ¿verdad? Pero aquí nos vamos a circunscribir principalmente al planeta Tierra. El sistema ambiental, es decir, todo nuestro planeta está conformado por otros subsistemas que, como les decía, permite la vida. Uno de ellos es el sistema hídrico. Sistema hídrico que si todos recuerdan, ¿verdad? Sus clases de primaria y de básicos, este sistema está conformado por los cuerpos de agua. Aquí encontramos el agua en todos los ámbitos, ¿verdad? En estado líquido, en estado gaseoso, en estado sólido, ¿verdad? En glaciares, en forma de nieve, en lluvia. También encontramos en forma superficial, es decir, en los océanos, en los ríos, pero también en forma subterránea, ¿verdad? Los mantos freáticos que guardan y que contienen agua, también es una forma es un recipiente donde se conserva el agua, ¿verdad? Y también tenemos agua dulce y agua salada, ¿verdad? Vamos a ver un poquito más adelante en relación a este recurso. Luego tenemos el sistema atmosférico. El sistema atmosférico es todas las capas de la Tierra que cada una con sus diferentes características permiten y facilitan la vida de la Tierra. Pero es principalmente la capa más baja, que es la troposfera, ¿verdad? La troposfera es la que tiene todas las características
biológicas, físico-químicas para que los seres vivos podamos existir, ¿verdad? Y podamos desarrollarnos. Vamos a ver que en estos subsistemas no es que se vean separados, ¿verdad? Aquí se explican de forma separada, pero hay relación entre un sistema y otro, ¿verdad? Entre todos estos sistemas hay relaciones y eso es un poco lo que quiero venirles a explicar el día de hoy. Luego tenemos el sistema edáfico que lo conforma el suelo, la capa más superficial del suelo, ¿verdad? Que es la que contiene tierra, materia orgánica, vegetación, ¿verdad? Y que tiene dentro de sus componentes todos aquellos organismos y nutrientes que facilitan los ciclos y los flujos, los ciclos naturales de la tierra y los flujos de energía, ¿verdad? Esos ciclos y flujos se dan no solamente en el sistema del suelo, sino también se dan en todos los subsistemas, ¿verdad? Esta capa de tierra o de materia orgánica facilita la vida, ¿verdad? Facilita la vida de las plantas, pero también facilita esa transferencia de materia, ¿verdad? Porque cuando, por ejemplo, tiramos una cáscara de banano en el suelo, hay nutrientes, hay microorganismos, hay hongos que van descomponiendo la materia y la transforman en suelo, ¿verdad? Entonces, son interrelaciones súper vitales para el desarrollo de los seres vivos. Y está también el subsistema lítico, que es toda esta capa de subsuelo, desde rocas, ¿verdad? Del interior de la tierra, conformada por las placas tectónicas, ¿verdad? Que tienen también una transferencia de energía hacia el exterior y que juegan un papel importante también en todas las relaciones que se dan en la atmósfera y en la superficie de la Tierra. Y finalmente tenemos el subsistema de la biosfera, que es, al final de cuentas, todos los seres bióticos y no abióticos que estamos en el ecosistema, ¿verdad? Con sus diferentes características, ¿verdad? Los que son acuáticos, los que son terrestres, ¿verdad? Y la convivencia y la interrelación entre unas y otras especies. Al final de cuentas, todos estos subsistemas están conectados, tienen relaciones unos con otros y cualquier alteración que exista en uno de ellos también va a afectar a los demás, ¿verdad? Vemos que hay la energía del sol que entra a través de la atmósfera y que calienta los cuerpos de agua, que facilitan la evaporación y que luego se transforma en lluvia, ¿verdad? También intervienen las corrientes marinas, hay una transferencia también de energía con los elementos bióticos, ¿verdad? Las plantas, por ejemplo, la energía solar facilita la fotosíntesis. Estas plantas luego alimentan a otros animales, ¿verdad? Que también absorben luego esa energía y luego la transforman. Y, en fin, vemos que esta gráfica lo que trata es de mostrar todas esas relaciones y dinámicas que existen, ¿verdad? Entre un sistema y otro, y no podemos verlos separados, ¿verdad? Uno de los elementos principales es el agua, ¿verdad? El agua que está básicamente que al centro, y es el planeta Tierra, es el planeta del agua, ¿verdad? Es el planeta de la vida, ¿verdad? Y cabe resaltar también que el planeta tiene sus propios ciclos que lo autorregulan, ¿verdad? Sus ciclos para enfriarse, para calentarse, para controlar, ¿verdad? El ciclo de carbono, el ciclo de nitrógeno, y que por sí mismo la naturaleza va realizando esa regulación siempre y cuando no existan agentes externos que superen esa capacidad de autorregulación, ¿verdad? Un río tiene esa capacidad de oxigenarse y de limpiar su agua, ¿verdad? Pero cuando es
hay hay gran cantidad de contaminantes que llegan a ese río, va siendo cada vez menor esa capacidad de autorregularse, ¿verdad? Entonces, es importante entender en este sentido el enfoque sistémico, ¿verdad? Esa capacidad de ver lo holístico, lo completo que representa el planeta, que representa el lugar donde habitamos, ¿verdad? Y todo lo que nos rodea. A mí me gusta presentar esta historia, ¿verdad? Este cuento que este maestro budista expone. Y él dice, si eres un poeta, verás claramente que hay una nube flotando en esta hoja de papel, ¿verdad? Él está escribiendo un poema, una historia, y él ve una nube sobre esa hoja de papel. Él plantea este verbo, ¿verdad? El verbo interser, este verbo, digamos que si lo buscamos en el diccionario no existe, pero yo se los voy a explicar ahorita para que podamos comprender esta relación que existe entre unos y otros, ¿verdad? Y que él la denomina interser. Él dice que la nube y el papel interson. ¿Por qué? Porque la nube ejerció una influencia, o sea, se precipitó, cayó la lluvia, regó el bosque, de dónde iba a salir el árbol para después producir papel, ¿verdad? Entonces hay una relación de interser entre la nube y el papel, ¿verdad? Ellos tienen esa relación íntima, ¿verdad? De vínculo. Pero dice que también el sol y el papel interson, ¿verdad? Porque también se necesitó de la energía del sol para que el árbol o el bosque pudiera realizar el proceso de fotosíntesis, ¿verdad? Y que se pudiera desarrollar para que después, por medio de cortar el árbol, se produjera el papel. Entonces hay una relación de interser entre el sol y el papel. Pero también él habla del leñador, ¿verdad? Porque se necesitó a esa persona que cortara el árbol, ¿verdad? Y se necesitó del trigo para alimentar a esa persona, ¿verdad? Pero también esa persona necesitó de sus padres, que se conocieran, que lo engendraran, que lo cuidaran de niño, ¿verdad? Que lo alimentaran. Entonces hay una relación de interser entre estos actores, ¿verdad? Entre estos elementos. Entonces él dice, el papel, nosotros como poetas, el tiempo, el espacio, el suelo, ¿verdad? La tierra, el río, el calor que nos proviene del sol. No podemos ser solos, ¿verdad? La hoja de papel está hecha solo de elementos, o sea que podemos ver a través de esa hoja de papel que hay muchos elementos que lo contienen. Entonces, de esta forma es como yo quiero que ustedes comprendan esa relación que existe entre un elemento y otro, ¿verdad? Y cómo la arquitectura, al final de cuentas, va a ser uno de esos elementos y debería de tener esa interrelación con el sol, con el viento, ¿verdad? Con la naturaleza, con las personas, con el contexto, ¿verdad? Si, si la vida del planeta, digamos, desde que fue el origen de la Tierra, se pudiera resumir en un año solar, veríamos que en enero, el 1 de enero, se formó la Tierra, ¿verdad? En marzo ya están los seres unicelulares, luego las algas, los seres multicelulares. Para noviembre, el 20 de noviembre, ya estarían los hongos, ¿verdad? Los hongos en la superficie de la Tierra. Para el 22 de noviembre ya habrían peces, luego plantas terrestres, los anfibios, los mamíferos, las aves. Aquí ya vamos por el 14 de diciembre. El 25 de diciembre sería la extinción de los dinosaurios. Luego tenemos la consolidación del continente americano, el 31 de diciembre.
los Homo sapiens, estaríamos saliendo el, siempre el 31 de diciembre a las 11 de la noche con 54 minutos. Y la revolución industrial que prácticamente estaría en el último segundo, en el último minuto de este año, ¿verdad? Y prácticamente que es en este último minuto en donde los humanos hacemos fiesta, nos volvemos inconscientes con nuestro entorno y nos acabamos los recursos naturales, ¿verdad? Entonces, es un poco pensar en qué hemos venido haciendo como seres humanos, ¿verdad? Y aquí poner atención también que la construcción, ¿verdad? La arquitectura, claro que no toda la construcción es arquitectura ni es realizada por arquitectos, pero sí visto como una actividad de los seres humanos, la construcción es una de las actividades que más impacto ha causado en el ambiente, ¿verdad? Entonces, es allí donde yo quiero traer la reflexión para generar esa reflexión hacia dónde vamos y qué podemos hacer para mejorar las condiciones del ambiente, ¿verdad? Vemos accidentes como derrames de petróleo, ¿verdad? Con grandes pérdidas en los ecosistemas, la deforestación que no solamente causa estragos en el ecosistema, ¿verdad? Sino reduce la capacidad de producción de oxígeno y también la capacidad de absorción de dióxido de carbono, que es uno de los grandes causantes del calentamiento global, ¿verdad? Y que también es uno de de las razones que están ocasionando el cambio climático, ¿verdad? La gran cantidad de desechos que estamos generando de forma inconsciente, ¿verdad? Porque quizá no somos conscientes de la cantidad de basura y del tipo de basura que estamos generando, ¿verdad? Y que como individuos, como persona, como familia, como comunidad, allí sí tenemos una incidencia mucho más directa, ¿verdad? En las sequías, el desgaste de los suelos, ¿verdad? Que repercute después en inseguridad alimentaria, en suelos totalmente degradados y desgastados que ya no son productivos, ¿verdad? Y que de la misma manera como el ejemplo, digamos, al no tener árboles, lo mismo, al no tener pastos, eh, digamos, un terreno con pasto se convierte en un gran sumidero de dióxido de carbono, pero al no tener pasto, eh, lo poco que se logra absorber se vuelve a irradiar a la atmósfera en gran cantidad, ¿verdad? Entonces, es muy importante que contemos con áreas verdes, ¿verdad? Áreas con pasto, con vegetación, para poder contribuir a absorber el dióxido de carbono. La contaminación atmosférica, ¿verdad? No solamente de la industria, sino de los automotores, ¿verdad? Que generan grandes problemas también en las ciudades. Las aguas residuales, domésticas, industriales, que han contaminado tanto nuestros cuerpos de agua, ¿verdad? Y que a pesar de que tenemos actualmente ya una ley que obliga a que se cuente con un tratamiento de aguas residuales, todavía nos falta mucho porque no se termina de concretar y siempre hay prórrogas y prórrogas para la construcción de plantas principalmente municipales, ¿verdad? Entonces, son tareas pendientes todavía. En el tema, digamos, de la importancia que tienen los recursos, por ejemplo, esta gráfica me gustó porque dice que un árbol absorbe la contaminación generada por 100 carros, ¿verdad? O sea, lo importante que es contar con árboles. Y a veces en nuestros proyectos
no lo tomamos en cuenta, ¿verdad? Lo dejamos relegado. También aquí dice que se necesitan 22 árboles para suplir la demanda de oxígeno de una persona al día. O sea que cada uno de nosotros debería de tener 22 árboles para poder respirar diariamente, ¿verdad? Y muchas veces no contamos con esos espacios, ¿verdad? Eh, que nos generen las áreas de espacios verdes, espacios públicos, donde la gente pueda, además de recrearse, también tener ese espacio que le permita oxigenarse, ¿verdad? ¿Ya no quiere seguir esto? Ok. Entonces, allí la importancia, ¿verdad? De las áreas verdes y la oportunidad que tienen para mejorar la calidad de vida de los ecosistemas, la calidad de vida de las personas y la calidad de los ecosistemas urbanos, ¿verdad? Esta es una imagen de la ciudad de Guatemala, de parte de la mancha de la ciudad de Guatemala, pero aquí la oportunidad que nosotros tenemos son los barrancos, ¿verdad? Porque si ustedes ven acá en la mancha urbana, pues hay muy pocos espacios con áreas verdes, ¿verdad? Pero esa oportunidad que nos da la ciudad, estos barrancos representan el 42% del área urbana y que son áreas verdes y que funcionan como un ecosistema vivo para la ciudad. Además que permiten, facilitan la biodiversidad, facilitan la recarga hídrica, ¿verdad? Entonces es importante poder buscar estos espacios de oportunidad para mejorar las ciudades. Voy a ponerles aquí un pequeño video relacionado a otro recurso tan valioso, tan importante, que muchas veces le ponemos poca atención. Bueno, como decía el video, el agua es sencillamente todo, ¿verdad? Sin agua, el planeta no tendría ninguna opción para generar vida. Entonces, el agua es este recurso tan valioso, tan importante que muchas veces no lo valoramos adecuadamente, ¿verdad? Y en términos desde el punto de vista de la arquitectura, es un recurso al cual hay que ponerle atención porque nosotros planificamos el proyecto, nosotros planificamos, pensamos, tenemos la idea del proyecto, la plasmamos y también podemos dar soluciones para que el recurso sea mejor aprovechado, ¿verdad? Y por diferentes estrategias, por diferentes formas de aplicar. Entonces, sí es necesario que le pongamos atención como arquitectos, qué estamos haciendo en nuestros proyectos con el agua, ¿verdad? El agua que tenemos en el planeta y que es
el agua potable, es decir, la que podemos usar como seres humanos, es menos del 3%, ¿sí? Y de este 3%, el 70% no está disponible para el consumo, ¿verdad? Porque algunas se encuentran en los glaciares, otras en forma de nieve, otras se mezclan, digamos, con el agua salada, ¿verdad? O está de forma subterránea y que no se puede aprovechar, ¿verdad? Entonces, a pesar de que el planeta en su mayoría es agua, solo el 3% podríamos aprovechar, ¿verdad? Y, sin embargo, también hay otros problemas que presenta el recurso, ¿verdad? Vemos veíamos la contaminación del agua, ¿verdad? Por eh, aguas residuales, aguas ordinarias, domiciliares, etcétera. Los desastres naturales también pueden incidir en contaminar los cuerpos de agua, ¿verdad? Un deslizamiento, por ejemplo, donde el agua acarrea el material suelto y lo va a depositar a un cuerpo de agua, a un río, a un lago, se asolva, se contamina, ¿verdad? El cambio climático también puede afectar en esa mezcla, digamos, de agua salada con agua dulce, ¿verdad? Cuando el agua de mar entra a cuerpos de agua costeros, ¿verdad? Y los contamina. El aumento de la producción agrícola, ¿verdad? También requiere el uso de agua, el desarrollo de la infraestructura, la construcción requiere agua y se reduce entonces ese recurso tan valioso tan importante para las personas, ¿verdad? Y para los seres vivos. Vamos a caminar aquí un poquito. Esta gráfica también es interesante porque a pesar de que es del 2020, la tendencia no mejora, ¿verdad? Esta es una imagen de Funcagua, una fundación que se encarga de investigar el agua, el recurso hídrico en Guatemala. Y para 1978, el agua subterránea en el valle de la ciudad de Guatemala tenía una profundidad para la perforación de pozos de aproximadamente 163 metros de profundidad, ¿sí? Pero por la saturación, por la impermeabilización que la ciudad ha tenido, se ha reducido la permeabilidad del suelo y este manto ya no se ha realimentado adecuadamente, ¿verdad? Y entonces en el 2020 ellos hicieron mediciones y establecieron que la profundidad de los pozos está más o menos en 270 metros de profundidad, ¿verdad? O sea que ha bajado más de 100 metros en 40 años y como les digo, por las condiciones del crecimiento urbano, esto se ha ido intensificando, ¿verdad? No ha mejorado. La Municipalidad de Guatemala ha hecho, digamos, esfuerzos por exigir ya en el POT dejar un área permeable dentro del terreno, ¿verdad? Para que el agua de lluvia pueda infiltrarse en el subsuelo y alimentar los mantos freáticos que después van a abastecer de agua a los pozos de los proyectos, ¿verdad? Pero todavía es una tarea que tiene que verse a futuro cómo va a funcionar, ¿verdad? Otro de los problemas, grandes problemas que existen es la cantidad de basura, ¿verdad? Estas imágenes vemos que son datos que han proporcionado las mismas empresas, ¿verdad? En relación a los envases que producen y vemos que la Coca-Cola y la Pepsi-Cola son de las principales empresas y que vean la cantidad de toneladas de plástico o digamos, de toneladas anuales que ellos producen para sus productos, ¿verdad? En otras estadísticas, se compran 1 millón de botellas por minuto, ¿verdad? O si lo traducimos a segundos, son 20,000 botellas por segundo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? O sea,
pensar en la opción de comprar o no comprar una botella plástica. Nosotros estamos en esa posibilidad. Podemos hacer ese razonamiento y esa decisión, ¿verdad? Y las empresas tendrán que ver de qué otra forma se hacen más regenerativas, ¿verdad? Y no tan contaminantes. Pero la decisión de compra la tenemos al final de cuentas los usuarios, las personas, ¿verdad? Sobre todo porque muchas de estos materiales luego van a parar a los ríos, ¿verdad? Como vamos a ver más adelante. A ver si quiere caminar, ¿verdad? Esta triste y vergonzosa imagen de la basura que acarrea el río Motagua, ¿verdad? Y que va a desembocar al mar Caribe, ¿verdad? Es una situación vergonzosa. El río Motagua ya se considera dentro de los ríos más contaminados del mundo, ¿verdad? Y gran cantidad de esa basura son plásticos de un solo uso, ¿verdad? Que nosotros como consumidores estamos en esa capacidad de decidir no comprarlo, ¿verdad? No usarlo, ¿verdad? Y un poquito también me causó, no sé, un poco de ruido cuando estaba investigando para hacer la presentación, la explicación que daba el ministro de Ambiente, ¿verdad? De Guatemala, que decía que ya existía una solución totalmente innovadora, ¿verdad? El cual pone a Guatemala a la altura de los países desarrollados en el tratamiento de la basura. Y él se refería al Acuerdo Gubernativo 164-2021, que si bien es cierto, ya obliga a una clasificación primaria de los desechos, ¿verdad? Entre orgánicos e inorgánicos. Esto ni es innovador, ni nos pone a la altura de los países desarrollados, ¿verdad? Porque ahí esto es algo que ya deberíamos de estar haciendo desde hace muchos años, ¿verdad? Y no por una ley, sino por la propia conciencia como personas, ¿verdad? Luego hay problemas como el cambio climático, ¿verdad? Los efectos que el cambio climático genera. No me voy a detener aquí en estos porque ya son conocidos por todos, ¿verdad? Pero sí quería traerlo a colación porque el cambio climático no se le ha puesto o no se le pone la atención que debiera, ¿verdad? Y sí produce una cantidad de problemas eh, problemas complejos que necesitan de soluciones que vayan interrelacionadas también con todo lo que está pasando, ¿verdad? Porque no es solo de que decir, bueno, yo no voy a tirar basura y con eso ya contribuyo, sino es un problema realmente complejo. Hay esfuerzos, ¿verdad? A nivel, digamos, de Estado, como el plan de adaptación del cambio al cambio climático para diferentes departamentos, ¿verdad? Este es el de Quetzaltenango, ustedes lo pueden revisar en internet, ya más específico, ¿verdad? Pero estas son las principales estrategias que se plantean dentro de ese plan. Lo que hace falta aquí es llevarlo a la acción local, ¿verdad? Porque aquí se queda como a un nivel más quizá departamental o municipal, pero debemos de poderlo llevar a nivel local. Dentro del cambio climático, pero en este caso no, digamos, un poco diferente porque responde al sistema dinámico del planeta, como son las erupciones volcánicas. Vemos que esto también representa un problema a nivel de desarrollo urbano, ¿verdad? Estas imágenes lamentables fueron de la erupción del volcán de Fuego en el 2018, ¿verdad? De este lado se ve la aldea San Miguel Los Lotes, ¿verdad? En febrero, y la misma área después de la erupción en junio, ¿verdad? Un desastre totalmente devastador para las personas que habitaban el lugar, pero aquí vemos un problema de fondo que es el ordenamiento territorial, ¿verdad? Porque
el país debería de tener mapeados todos estos puntos primero identificadas las amenazas y mapeadas las áreas de riesgo, ¿verdad? Y ver dónde se puede y dónde no se puede asentar una población, ¿verdad? Entonces, entender estos procesos también como parte de la regeneración que debe tener el, el desarrollo también es importante. Este otro ejemplo que sí está más vinculado, digamos, al tema de lluvias, un deslizamiento que ocurrió en el 2015 en el área de Santa Catarina Pinula. También vemos una población asentada en la parte baja de esta cuenca, ¿verdad? De este barranco, y un deslizamiento que socava totalmente a la población que habitaba el lugar, ¿verdad? Vemos nuevamente un problema de ordenamiento territorial, ¿verdad? Vinculado con altas lluvias, con saturación del suelo, con pendientes pronunciadas, ¿verdad? Pero con una ubicación no adecuada de la población, ¿verdad? Porque si aquí no hubiera habido gente asentada, pues no hubiera pasado más del problema y la pérdida, digamos, de especies y de terreno que había acá, pero lo lamentable es la pérdida de vidas humanas, ¿verdad? Entonces vemos que todos estos son problemas sistémicos, ¿verdad? La pérdida de la biodiversidad, la pobreza, las migraciones, por la causa que sean, ¿verdad? Climáticas, económicas, a causa de guerras, ¿verdad? Las hambrunas, la inseguridad alimentaria, la crisis económica, las catástrofes o los desastres naturales, socionaturales, las crisis de agua, la contaminación de los ecosistemas, el desempleo, el crecimiento urbano desordenado y más, ¿verdad? Yo aquí solo puse algunos, pero todos estos problemas son problemas sistémicos, ¿verdad? Son problemas complejos que no se pueden ver aisladamente, sino que uno está conectado con otros y tienen una interdependencia, ¿verdad? Por ejemplo, la inseguridad alimentaria va a estar relacionada con la crisis del agua, ¿verdad? Y la migración también va a estar relacionada con la inseguridad alimentaria. Si mi terreno ya no produce lo que tiene que producir porque ya no hay lluvias, pues yo veo a dónde llevo a mi familia para poder sobrevivir, ¿verdad? Si ya no tengo trabajo, migro, ¿verdad? Entonces, son problemas sistémicos que necesitan soluciones también sistémicas. Entonces, nos presentamos a estos problemas complejos y necesitamos que la solución sea abordada desde la complejidad, es decir, que se pueda unir en un mismo espacio, en un mismo tiempo, lógicas que se excluyen, o sea, que son opuestas, pero que de alguna manera también se complementan, como por ejemplo lo local y lo global, ¿verdad? Son dos lógicas diferentes, ¿verdad? Lo que hacemos nosotros en la ciudad, lo que hacemos en nuestro municipio, lo que hacemos en nuestra institución, son cosas locales, ¿verdad? Y lo que pasa a nivel global es diferente, son comportamientos diferentes, pero tienen una vinculación y tienen una complementariedad, ¿verdad? Porque lo que está pasando a nivel global lo podemos revertir desde lo local, ¿verdad? Y entonces necesitan un enfoque sistémico, ¿verdad? Que se pueda analizar todos estos elementos del conjunto con las diferentes interrelaciones e interdependencias en búsqueda de ese objetivo común, ¿verdad? Para esto hay un autor que es Daniel Christian Wall, que en su libro Diseñando Culturas Regenerativas plantea con un enfoque sistémico una propuesta de cómo abordar, cómo orientar, digamos, las acciones de la contemporaneidad hacia una cultura más regenerativa. Inicialmente vemos un enfoque convencional, vean que del lado izquierdo de la imagen hay un desarrollo degenerativo, ¿verdad?
y del lado derecho ya vamos orientándonos a un desarrollo regenerativo. Acá el primer enfoque de lo convencional, ¿verdad? Es hacer las cosas dentro del margen de la ley. Si a mí el Ministerio de Ambiente me exige que tengo que cumplir tengo que tener mi licencia ambiental y cumplir con ese instrumento, pues yo cumplo porque la ley me lo exige y nada más, ¿verdad? Luego está el enfoque de lo verde y acá hay que ser un poco cautelosos, un poco reflexivos, analíticos, críticos con lo que se nos presenta como verde, ¿verdad? Porque acá podemos ver marcas, podemos ver edificios que se clasifican dentro de lo verde, ¿verdad? Pero que buscan, si bien buscan dañar un poco menos, están un poco más orientados al mercadeo, al marketing, ¿verdad? De poderle llegar a un grupo objetivo, ¿verdad? Y que tal vez buscan dañar un poco menos, pero al final de cuentas lo que prima es lo económico, ¿verdad? Lo sostenible que no es malo, ¿verdad? Aquí ya vemos el enfoque sostenible que busca no añadir más daño. Y aquí se plantean los objetivos de desarrollo sostenible, ¿verdad? Que tienen como meta el 2030. Y esto ya es positivo, ¿verdad? Pero Wall ve un poco más adelante. Él dice que lo sostenible ya no es suficiente, ¿verdad? ¿Por qué no es suficiente? Porque nuestros ríos ya están contaminados, ya el aire está contaminado, los suelos están degradados, ¿verdad? Entonces necesitamos algo más que nos ayude a regenerar, a descontaminar los ecosistemas, ¿verdad? Que podamos regenerar todos esos ecosistemas nos dan la vida. Luego de este está el enfoque restaurativo, que ya busca hacer las cosas buenas, cosas positivas a la naturaleza, y lo que él plantea como el enfoque regenerativo, ¿verdad? Es hacer las cosas como las hace la naturaleza, ¿verdad? Buscar ver cómo son esas interrelaciones, como veíamos al principio, ver cómo el sol tiene una relación de interser con el bosque, ¿verdad? Con nosotros, con la arquitectura, lograr ver esas interrelaciones para que podamos hacer las cosas como la naturaleza las realiza. Y entonces William McDonough dice, los edificios deben funcionar como árboles y las ciudades como bosques. Esto quiere decir que nuestros edificios deberían de poder respirar, ¿verdad? De poder respirar, de poder tener esa conexión con el ambiente, ¿verdad? Para que ya en conjunto todos los edificios puedan formar una ciudad y que la ciudad sea como un bosque, ¿verdad? Eso es a lo que al final nos orienta, nos quiere plantear el diseño o la arquitectura regenerativa, ¿verdad? Acá pasamos ya a ver algunos ejemplos que desde mi punto de vista eh, tienen buenas prácticas orientadas hacia la arquitectura regenerativa y hacia el desarrollo y el diseño regenerativo, ¿verdad? Este edificio es la Cantina Antinori en Italia, es del estudio Archea Associati y vemos que este edificio está inmerso, está sumergido en la colina y entre los viñedos, ¿verdad? Acá no se ve porque pues, no han brotado las hojas todavía de los viñedos, pero todo esto que ustedes ven acá al frente del edificio es el viñedo, ¿verdad? Que después va de donde se va a cultivar las uvas. Entonces vean el edificio, cómo es que se sumerge, está inmerso dentro de la colina, ¿verdad? Vemos que es una arquitectura contemporánea, no es algo, digamos, no es arquitectura vernácula, si lo vemos así, sino es arquitectura totalmente contemporánea que está integrada a su entorno, utiliza materiales como la madera, el barro, ¿verdad? El astrocorten, todo también con una paleta de colores que se basa en la actividad vinícola, ¿verdad? La producción de los vinos, pero también con el paisaje, ¿verdad? Entonces,
vemos una integración también con el paisaje horizontal y sumergido dentro también de la colina. Y al final de este corredor del ingreso, vemos esta escalera que se convierte en una escultura también, ¿verdad? Una escultura que invita y que dice, bueno, aquí estamos dentro de esa circulación que también nos envuelve como la esencia, digamos, del vino, de la esencia que para el fin que tiene la empresa, ¿verdad? La industria. Vemos que el edificio en la parte superior, ya cuando se sube, tiene unos pozos de luz que sirven para la iluminación natural y la iluminación y la ventilación natural, pero vean, está sumergido, el edificio está aquí abajo y está metido en la colina, ¿sí? Acá vemos una fotografía del lobby con uno de estos pozos que iluminan de luz natural el interior. Y las bodegas en donde se almacenan los vinos tienen unas bóvedas construidas en barro, ¿verdad? Es un material local que mantiene la temperatura de los vinos que aquí almacenan, ¿verdad? Y eso es únicamente a través ese equilibrio que tienen los vinos, equilibrio térmico, es únicamente logrado por los materiales, ¿sí? El material que está construido por terracota, por barro del lugar y que mantienen la temperatura ideal en el proceso de almacenamiento de los vinos, ¿verdad? Este requisito, digamos, es solicitado por la denominación de origen controlado, ¿verdad? Es decir, que ellos tienen una certificación donde ellos pueden producir el vino bajo ciertas condiciones controladas, ¿verdad? Y esas condiciones son totalmente aplicables desde el punto de vista de la arquitectura bioclimática, ¿verdad? Pero vemos también que tiene un auditorio totalmente contemporáneo, pero vinculado también a sus raíces, ¿verdad? Esta empresa tiene una tradición familiar de más de 600 años, es decir, han habido más de 26 generaciones dedicadas a la producción de vino, pero vemos cómo el edificio se ha adaptado al entorno, es un edificio sostenible, es un edificio contemporáneo, ¿verdad? Y eso demuestra entonces que las empresas y que los emprendedores pueden estar comprometidos con la cultura, con el ambiente, con los recursos y contribuir a la sostenibilidad y a la regeneración de los ecosistemas, ¿verdad? Con el menor impacto posible. Este otro ejemplo es de un estudio llamado Entre Nos Atelier de los arquitectos Michael Smith y Alejandro Vallejo en Costa Rica. Este es un proyecto realizado en una colonia llamada La Carpio y el proyecto se llama Cueva de Luz. El proyecto fue destinado, fue construido para un espacio que permitiera la conexión o el acercamiento del arte y la cultura a los niños y a los jóvenes del barrio, ¿verdad? Entonces vemos cómo el proyecto está incrustado en un barrio de estrato medio, ¿verdad? Medio bajo, y es un edificio de 4 niveles construido completamente en madera, con toda su estructura principal en madera. Estos arquitectos pues trabajan proyectos privados, pero también tienen un eje de proyección social, ¿verdad? Entonces, ellos se encargan de buscar financiamiento para poder hacer estos proyectos de tipo social, ¿verdad? En donde involucran también a la población que
que va a hacer uso del lugar, ¿verdad? Ellos contribuyen también en la construcción y aquí podemos ya, pues, unos niños haciendo uso del espacio y lo importante que es ese involucramiento también de las personas con el lugar para que se apropien de los proyectos, ¿verdad? Otro ejemplo es este grupo llamado Perpendicular. Es un laboratorio de innovación social. Principalmente ellos realizan proyectos también de tipo social, no propiamente arquitectura, ¿verdad? Sino que trabajan, como vemos en las fotografías, trabajan en esa construcción de escenarios y construcción de proyectos que lleven al desarrollo a las personas, ¿verdad? Trabajan con grupos de mujeres, trabajan con niños, trabajan con jóvenes, tienen una serie de publicaciones también mediadas para estos grupos objetivos, ¿verdad? Entonces, todo esto que vemos acá es hacer conexión con los actores, es hacer conexión con otras personas, otros grupos que están, que tienen algún problema que resolver, ¿verdad? Como comunidad, pero juntos buscan esa solución, ¿verdad? Con el aporte académico, científico de los facilitadores, ¿verdad? Que al final se convierten en esto, ¿verdad? En facilitadores. Laboratorio está a cargo de las arquitectas Onice Arango y Andrea Valladares, ¿verdad? Quienes se encargan de liderar y de conseguir también estos proyectos. Y el último ejemplo que quería mostrarles es este proyecto principalmente orientado a la planificación, elaborado por el estudio DUES, el estudio donde mi socio y yo trabajamos, ¿verdad? Nosotros nos dedicamos digamos, a una serie de ramas que la arquitectura, como les decía al inicio, esa disciplina noble, ¿verdad? Nos permite orientarnos en diferentes campos, en diferentes nichos, en diferentes facetas, y que una de ellas ha sido la planificación. Tuvimos la oportunidad de trabajar el plan de desarrollo turístico municipal para Livingston, requerido por el INGUAT. Y acá lo que quería mostrarles también es la importancia de ese involucramiento de los usuarios, ¿verdad? Nosotros teníamos que plantear el plan, ¿verdad? Hacer el plan, pero no somos nosotros como consultores quienes debemos de decir qué se debe hacer, ¿verdad? Sino que hay que preguntarle a las personas qué es lo que ellos quieren y lo que debería de hacerse. Y los consultores orientar de qué forma se puede hacer mejor, ¿verdad? O en qué momento se debería hacer mejor. Este fue uno de los talleres que se llevó a cabo con ellos, en donde los grupos planteaban, en este caso, pues fue plantear la visión y la misión del plan y junto a todas las ideas que ellos daban, pues ya nosotros darle la forma, ¿verdad? De lo que ellos piensan que es su visión como municipio y la misión que tienen desde el punto de vista turístico, ¿verdad? Entonces, es importante esa participación, ¿verdad? Trabajamos con una serie de talleres, fueron 4 talleres participativos, ¿verdad? Donde nosotros solo facilitábamos la metodología, obteníamos los insumos y ya después la organizábamos, la sistematizábamos, ¿verdad? Al final se tuvo un plan de acción priorizado, surgieron 40 proyectos, ¿verdad? Proyectos que surgieron a través de los diferentes talleres y ya la priorización también se fue haciendo con ellos, con el acompañamiento de los facilitadores, ¿verdad? Pero es el trabajo con la comunidad, con los usuarios, con las personas,
con los actores locales es básico, es importantísimo, ¿verdad? Porque facilita esa regeneración que después queremos lograr, ¿verdad? Con los proyectos. Donella Meadows dice, la visión, decía, la visión sin la acción es inútil, pero la acción sin visión no sabe a dónde va ni por qué va allí. La visión es absolutamente necesaria para guiar y motivar la acción. La visión, cuando es compartida ampliamente y se mantiene siempre presente, da a luz nuevos sistemas. O sea, aquí lo que nos quiere decir es que tenemos que tener claro a dónde vamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos lograr, ¿verdad? Como arquitecto, como profesor, como comunidad, ¿verdad? Como país, ¿verdad? Y teniendo esa visión clara, debemos de actuar, ¿verdad? Porque si no sabemos a dónde vamos, cualquier camioneta nos lleva, ¿verdad? Y luego tener esa visión también compartida, ¿verdad? Aquí vemos el tema de lo regenerativo que busca codiseñar, es decir, la figura del arquitecto como aquel ente superior que es el único al que se le ocurren las ideas. En el enfoque regenerativo ya no se ve así, ¿verdad? Aquí se busca equipos de trabajo, se busca trabajar con los usuarios, ¿verdad? Para poder tener mejores ideas y plantear nuevos y mejores sistemas, ¿verdad? Y ya casi finalizando, algunas de las ideas, ¿verdad? Que se pueden implementar en nuestra formación como futuros arquitectos y también en nuestra práctica profesional, ¿verdad? Yo aquí les menciono algunas vinculadas, por ejemplo, al Acuerdo Gubernativo 164-2021, que es el que mencionaba en relación a los desechos sólidos, ¿verdad? Necesitamos educarnos sobre esto, ¿verdad? Y tener más conciencia en el cambio de los patrones de consumo, ¿verdad? Ser más conscientes en qué es lo que compro y qué está pasando después con esta basura, ¿verdad? ¿A dónde está llegando? ¿Qué puedo hacer con qué otra cosa podría hacer con ese recipiente que quedó como desecho, ¿verdad? Y aquí vernos nosotros como personas, ¿verdad? Como comunidad, en una familia, en nuestra universidad y también como profesionales. ¿Qué estoy haciendo yo en mi proyecto, en mi diseño, para reducir la cantidad de desechos o tener una clasificación adecuada dentro de mi proyecto o manejarlos internamente, ¿verdad? Los desechos orgánicos, ¿verdad? Luego planteo también el favorecer movilidades alternativas, ¿verdad? Como las ciclovías, vías peatonales en donde la gente pueda tener una mejor calidad de vida, ¿verdad? Y que la jerarquía no la tenga el vehículo, sino la tengan las personas, ¿verdad? Luego las prácticas regenerativas vinculadas, por ejemplo, a generar más espacios verdes, más espacios públicos de calidad, que sean seguros, que sean accesibles para todas las personas, ¿verdad? También el poder diseñar o que los proyectos o los espacios públicos cuenten con huertos urbanos que van a facilitar la cohesión social, ¿verdad? Ese tejido social que a veces está resquebrajado, ¿verdad? La importancia de poderlo amalgamar otra vez, buscar esas estrategias y una de estas pueden ser los huertos colectivos, ¿verdad? La recarga hídrica pluvial, que nuestros proyectos cuenten con áreas permeables para que el agua de lluvia encuentre un espacio en donde infiltrarse adecuadamente, ¿verdad? Con todo el diseño de los elementos que requieran, ¿verdad? Y que no solamente sacarla a la calle y
que se pierda esa agua, ¿verdad? O que se contamine más adelante. El tratamiento y el reuso de las aguas residuales también, ver cómo nuestro proyecto, no es que nosotros diseñemos la planta de tratamientos, ¿verdad? Pero que sí dejemos ubicada el área, la mejor área para poder plantear posteriormente la planta de tratamientos, ¿verdad? El manejo in situ de los desechos sólidos orgánicos, el poder tener un área de compostaje que después se convierta en abono para nuestras áreas verdes, ¿sí? Todas estas son prácticas regenerativas, ¿verdad? Que van a hacer que nuestros proyectos vayan trabajando de una forma como la naturaleza trabaja, ¿verdad? La participación y la colaboración, es decir, que podamos trabajar en equipo, codiseñar, que podamos involucrar a los usuarios en el diseño, ¿verdad? Lo que ellos necesitan, ¿verdad? Nosotros orientarlos nada más como profesionales. La utilización de sistemas pasivos y el uso de energía solar, es decir, utilizar el diseño bioclimático y los sistemas pasivos, es decir, la propia arquitectura para hacer más eficientes los edificios, ¿verdad? Que utilicen menos energía para calentarse o para refrigerarse, sino que todo lo hagan por medio de los elementos de la arquitectura. También la implementación de paneles fotovoltaicos y colectores térmicos para reducir el consumo energético, ¿verdad? Que se pueda aprovechar la energía del sol, ¿verdad? Y también formarnos, ¿verdad? Formarnos en la resolución de problemas complejos, en entender que todo está conectado con todo y no podemos ubicar nuestro proyecto en este espacio y después este mismo proyecto se va a ubicar en aquel otro porque hay características, hay condicionantes diferentes, ¿verdad? Y sobre todo, también fortalecer los valores éticos que tan necesarios son en nuestro país, ¿verdad? Trabajar con esos valores. Si, por ejemplo, un proyecto donde nos están dando un terreno donde todo es bosque, ver cómo podemos impactar de la menor manera posible, ¿verdad? Con un proyecto que sea más amigable con ese ecosistema, ¿verdad? Y en términos, digamos, de lo regenerativo, también está el tema económico, ¿verdad? De la economía circular, en cómo los materiales y los productos que nosotros vamos a utilizar o bien que consumimos deberían de tener este círculo, ¿verdad? Este ciclo que se va cerrando, en donde la producción de materias primas, la producción propiamente del material, cómo se distribuye, el consumo y el uso del material, cómo se desecha, si se puede reciclar y se vuelve a convertir en una materia prima, el ver cómo es esa cadena, ¿verdad? Ese ciclo de vida de los materiales para que se pueda cerrar el círculo de lo regenerativo también con los materiales que utilizamos, ¿verdad? Y revisar, ¿verdad? Al momento, digamos, de hacer una propuesta arquitectónica o al momento de comprar un material o un producto, el diseño que utiliza, ¿verdad? Si es un diseño inteligente, en el reducir, si se puede reemplazar, por ejemplo, si yo compro una lámpara y no voy a poderle cambiar la bombilla o el elemento, digamos, que se arruine y se va a ir a la basura, ahora no se puede reemplazar. Pensar en eso, en que tal vez no va a ser ese producto el más adecuado, sino pensar en proponer otro, ¿verdad? Repensar cómo se pueden hacer mejor las cosas, ¿verdad? Utilizar materiales de fuentes sostenibles, si vamos a proponer madera, ¿verdad? Que pueda ser una madera que que viene de un bosque manejado, controlado, ¿verdad? Si van a ser materiales que se pueden volver a recuperar después o que fácilmente se pueden renovar, que no se van a arruinar muy rápido, ¿verdad?
o que se pueden retirar y utilizar en otro momento o en otro espacio, ¿verdad? Y cerrar el círculo, el reciclar, retornar para volverlo a usar como materia prima, ¿verdad? O reutilizarlo para otra cosa. Entonces vemos que ahí se puede ir cerrando el círculo. ¿Qué retos tenemos? Pues estamos en el decenio para la restauración de los ecosistemas, planteado por Naciones Unidas, ¿verdad? Este decenio es crucial. Estos 10 años son cruciales porque si no hacemos nada durante estos 10 años, es irreversible el daño que va a tener el planeta, ¿verdad? Entonces, es súper importante que como arquitectos pensemos cómo hacer mejor nuestras propuestas, ¿verdad? Para reducir el impacto y poder principalmente restaurar esos lagos, esos ríos que están contaminados, las áreas que están deforestadas, que ya no tienen cubierta vegetal, ¿verdad? Otro de los retos importantes es el ordenamiento territorial, ya que, como veíamos en las fotos, ¿verdad? Hay asentamientos humanos ubicados en áreas de riesgo, ¿verdad? Entonces, mientras no tengamos una ley de ordenamiento territorial, esto va a seguir pasando, ¿verdad? Y ahí entra un poco también la parte de la práctica profesional ética, ¿verdad? Porque si a nosotros nos dan un terreno en donde nosotros ya analizamos que no es adecuado construir, tenemos que decirle al cliente, mire, no es el lugar no es adecuado por esto, esto y esto. Le va a pasar esto, esto y otro, ¿verdad? Mientras no tengamos una ley de ordenamiento territorial. Otro de los retos es la ley de aguas, ¿verdad? Porque ahorita todo el mundo usa el agua a su antojo como puede. La gente, si el pozo está en su terreno, pues puede perforar y sacar el agua. No importa para el uso y la cantidad de agua que saque, pero puedo impermeabilizar y no estoy recargando mi manto freático, ¿verdad? Entonces yo misma me voy a quedar sin agua, ¿verdad? Entonces también hay que ver qué está pasando con el uso del agua en todo nivel y a todos los sectores. La gestión de los desechos sólidos y líquidos, pues es una tarea pendiente, ¿verdad? Que tenemos. La brecha socioeconómica es súper importante también entender que podemos pensar en tener edificios inteligentes, en que podemos tener edificios o arquitectura con la más alta tecnología, ¿verdad? Con domótica y con todo lo que se les ocurra, pero hay que pensar también que hay una gran parte de la población de Guatemala que no cuenta con recurso económico para poder pagar ese tipo de arquitectura. Entonces, ¿qué estamos haciendo como profesionales también para solventar las necesidades de vivienda de esta población? ¿Verdad? No es solo construir una galera y ahí se va, porque pues a nadie le gustaría vivir en una galera, sino ver cómo como arquitectos podemos contribuir a reducir esa brecha socioeconómica a nivel de país, ¿verdad? Obviamente la arquitectura regenerativa, que ya la vimos aquí en esta charla, la arquitectura también con enfoque de gestión integral de reducción del riesgo y adaptación al cambio climático, que va a pasar de aquí a 10, 20 años, cuando tengamos temperaturas mucho más altas o mucho más frías, ¿verdad? Bueno, ahí en Shela pues están súper acostumbrados al frío, ¿verdad? Pero si digamos en el área de Oriente bajan mucho las temperaturas, la gente no está preparada y sus casas tampoco están preparadas. Entonces necesitamos analizar esos escenarios a futuro, ¿verdad? ¿Qué es lo que se prevé o cómo se prevé que va a estar el clima en el futuro para poder anticiparnos y darle un enfoque de adaptación a ese cambio climático, ¿verdad? Y el enfoque de reducción de riesgo a desastres. Y
la participación social, ¿verdad? Que es uno de los retos que tenemos. A veces no involucramos a las personas, no involucramos a los usuarios. A nosotros nos gusta, por ejemplo, cuando, aunque sea una vivienda que como estudio tenemos que diseñar, hacer talleres con los esposos, con los hijos, ¿verdad? Con los abuelitos, con la gente que va a vivir en la casa, para poder plantear una solución o respuestas adecuadas a lo que ellos necesitan, ¿verdad? Entonces, es parte de esos retos. Bueno, llegando al final, no, espero que no los haya aburrido. Me gustaría hacer el mismo ejercicio que hicimos inicialmente y pedirles que por favor entren nuevamente a este enlace, a la página www.menti.com. Ahí está el código, o bien con su teléfono pueden escanear el QR para poder ver, que puedan escribir después de haberme escuchado. Espero yo no haberlos aburrido. ¿Con qué palabra puedo describir la arquitectura del futuro? ¿Verdad? Analizando un poquito la primera palabra que pusieron y lo que les vine a presentar el día de hoy. ¿Qué piensan ustedes o cómo ven que puede ser la arquitectura del futuro? ¿Verdad? Si es que les llegó un poquito las ideas que quería mostrarles. Voy a pasar aquí a la página. Ya van 5 personas. Acá vemos regenerativo, ecológico, sustentable, conciencia, retos, sostenible, tecnología, sustento, ecológica. Vean que lo ecológico, cuando hablamos de todos estos temas, digamos, vinculados a la naturaleza, a los recursos naturales, todos como que se van complementando, ¿verdad? No se le puede poner un límite a esto, a esto otro, sino que al final de cuentas todo es abrazado por lo regenerativo, ¿verdad? Que al final lo que busca es hacer las cosas mejor y como las hace la naturaleza, ¿verdad? Aquí vemos otros conceptos: vanguardismo, supervivencia, sustento, responsabilidad, conciencia constructiva, utilidad, respeto, reconstrucción, impacto ambiental, concientización, proponer cambios, integral, social, eficaz, optimización. Muy bien, lo voy a dejar ahí y ustedes pueden seguir escribiendo. Muchas gracias, jóvenes, y que les deseo muchos éxitos y que tengan muy buena noche.